Bienvenidos a esta serie de videos tutoriales sobre la metodología UWE para desarrollo de sistemas webs. Un ejemplo explicaremos a continuación, iniciando con el enunciado básico para de allí extraer los diferentes elementos que se puedan modelar. En este caso se necesita un sistema web para los distintos clubes de fútbol del país con su información. Hay que cargar ciudades, asociar club a ciudades, obtener informes de los campeonatos y registrar, por supuesto, a los usuarios, además de crear el login del sistema. Entonces, necesitamos plantearnos tareas a realizar. Similar a la ingeniería de software, hay que definir actores y cómo se relacionan entre ellos, los casos de uso que les pertenecen a los actores, y comenzamos también los modelos de contenido, navegación y presentación. Primero vemos que los actores podemos tener dos tipos, los que no están registrados y los que sí están registrados. Podríamos decir que de acuerdo con los requerimientos, los no registrados solo pueden leer información, pero los registrados, además de hacer lo mismo del no registrado, pueden mostrar más información específica del sistema. Estos actores entregan una página con todos los actores del sistema y una breve descripción. Esto es lo que se debe hacer al identificar los actores. El actor y su nombre y su descripción. Entonces encontramos el formato con los dos actores y su descripción. Ahora bien, estos actores se relacionan entre sí porque el usuario registrado hace lo mismo que el no registrado. Habrá entonces un diagrama para denotar esto. Como punto número 3, haremos los casos de uso por actor. Un diagrama por actor donde el diagrama coloca al actor y sus casos de uso asociados. No hay que repetir los casos de uso de un actor si la generalización ya lo indica, mediante una herencia. Entonces podemos observar que el usuario no registrado puede buscar clubs, ver información, ver campeonatos y ver los equipos por ciudad. Entonces en este diagrama note que se comprenden los casos de uso para el usuario no registrado. En cambio, el usuario registrado además puede cargar ciudad, club e ingresar campeón. Una vez que están definidos, continuaremos agregando los estereotipos. En este caso, navegación, proceso y personalización, agregados en los diagramas de caso de uso. Por ejemplo, quedarán de la siguiente forma. Se indicará los estereotipos. La búsqueda del club será por navegación, al igual que los otros tres casos de uso restantes. Para el usuario registrado, los casos de uso serán procesos. Luego, en la capa de contenido se puede considerar lo que se desarrollará en el backend en la base de datos.
a través de un diagrama entidad-relación y un diagrama físico que pueda haberse utilizado o creado con una herramienta automática. Entonces, podemos observar que ya tenemos la tabla para los clubes, las ciudades y los campeonatos con sus cardinalidades y relaciones, además de la tabla de los usuarios. Todas ellas tienen sus atributos con sus tipos de datos. En el caso de Magic Draw, con la extensión de Magic V, encontraremos todos estos estereotipos. Ahora, la capa de navegación supone que ya el usuario se logueó. Para ello, después procede a buscar el club, ver los campeonatos, ver los equipos. Además, si es un usuario registrado, podrá cargar el club y los casos de uso que ya se le fueron designados. Un ejemplo sin el login está a continuación. En algún momento se puede navegar, se puede ir a la página de los campeonatos o a la página de los clubes, y esto lo debemos conocer para establecer los nodos y los enlaces de navegación con el estereotipo navegacional de los casos de uso. También debemos recordar que habrá nodos de procesos para los casos de uso del actor que ya inició sesión, el actor registrado. Por ejemplo, tomando en cuenta el diagrama de la base de datos, procederemos a tomarlo como referencia y encontrar de las tablas cuáles corresponderían a la navegación, para luego establecer los enlaces de navegación dirigidos, sean de ida o ida y vuelta, con los enlaces asociados. Entonces, observamos que los clubes son una clase navegacional a partir de la cual se puede navegar a los campeonatos. También se puede ir de las ciudades a los clubes que están ubicados en estas ciudades. Todo ello vía enlace de navegación. Ahora hay que quitar las multiplicidades, y si ya hay más de un link, se utiliza el elemento menú. Si la multiplicidad del lado final del enlace es mayor, se utiliza index, visita guiada o consulta. Entonces, los clubes pueden enlazarse navegacionalmente a los campeonatos, y este es el index, nuestra página index de nuestro sistema. A partir de el campeonato index se puede navegar a los clubes y a los campeonatos. De los clubes se podrá navegar a un index donde se encuentren listados los clubes por ciudades, y allí se podrá establecer un enlace de navegación a la ciudad. Entonces se reemplazan las asociaciones por nodos. Se agregan las direcciones en el sentido correspondiente y en el caso de utilizar cuadros de búsqueda o que los resultados vayan a ser vía búsqueda, se utilizarán consultas.
Entonces, las clases que se utilicen vía consulta se les pone el estereotipo query, considerando las multiplicidades también. En el caso de las ciudades, se puede elegir cualquiera y así se puede ver los clubes que están en esa ciudad, y después de los clubes se pueden ver los campeonatos que hayan sido realizados. Entonces, en estos casos se puede elegir cualquier club y se crea un enlace de navegación. En el índice de los campeonatos se establece una multiplicidad mayor a 1, por tanto se establece como un índice. Esto se puede observar para los usuarios. Por ejemplo, los clubes navegan hacia el índice de club haciendo una búsqueda. El índice de clubes va a los campeonatos a través de la opción ver campeonatos, y así sucesivamente se van estableciendo las acciones con la navegación correspondiente. Y se ponen los iconos correspondientes según el estereotipo que se esté utilizando. Para el caso de las consultas se usa el signo de interrogación de cierre. Para el caso de las clases navegacionales se pone el rectángulo. En el caso del índice se ponen las 3 líneas horizontales. Y entonces ya tenemos más detallado nuestro diagrama navegacional. Observemos que ahora los usuarios pueden consultarse y pueden navegarse por el listado de ellos a través de un enlace de navegación. Entonces, cuando haya más de un enlace de navegación, este se debe transformar en menú. Lo que sucede con la clase de los clubes, que corresponde a un menú para poder navegar hacia la información del club y hacia los campeonatos relacionados. Siguiendo con el proceso de refinado, se irán agregando los demás nodos y en correspondencia con los casos de uso ya desarrollados. No se pueden dejar nodos sin conexión porque no se podría llegar hasta ellos, y se debe definir el punto de inicio como home o la página principal del sistema. Entonces ahí observamos nuestro diagrama de proyecto, donde se encuentra la información de las clases navegacionales, los estereotipos y el tipo de información que se puede obtener con ellos. Entonces se pueden establecer diagramas navegacionales por actor o crear pequeños subdiagramas para mejorar la visibilidad. Finalmente, la capa de presentación corresponderá a una visión abstracta de la interfaz del usuario basada en los modelos anteriores, considerando elementos como colores, letras, posicionamiento de los elementos en el sitio web y en la página, y estableciendo las clases de presentación según los nodos del diagrama navegacional anteriormente desarrollado. También necesitaremos establecer
clases para la navegación a través de consultas, guías turísticas o index y clases de proceso. En este caso podemos ver a continuación cómo se muestra algunos de estos elementos en la capa de presentación. Iniciamos con el nodo de navegación de la información del club. Su clase de presentación es un rectángulo con el icono de la esquina superior derecha. Esta se debe llenar con los atributos necesarios. Podemos encontrar en el diagrama de la base de datos información que pueda mostrarse, específicamente de los atributos de la tabla correspondiente y los que pueden corresponder a elementos de entrada en las interfaces gráficas de usuario y sus elementos para poder introducir datos. Por ejemplo, entonces representamos en la clase de presentación los atributos indicados y en la parte inferior se utilizan los iconos y estereotipos correspondientes a V para indicar que estos atributos se introducirán vía texto. El nombre es vía texto, al igual que el apodo principal y secundario, la ciudad, el estadio, el año de fundación y el ID. Todos ellos corresponden a tipos de texto. Entonces, la visión de la clase de presentación sin los atributos corresponde solo a los cuadros de texto de entrada tipo input text del HTML. Entonces, si necesitamos poner hipervínculos de la información del club hacia la ciudad, estableceremos un enlace y sustituimos la ciudad por el correspondiente estereotipo para establecer el hipervínculo de enlace. Y así se van formando los diferentes nodos de navegación correspondientes a las clases de presentación, y por lo general se hace uno por diagrama, por página. Para esto se hace uso del estereotipo page, que corresponde a un formulario HTML que contendrá todos los elementos inputs para poder ingresar los datos. Por ejemplo, el caso del menú club, en su capa de presentación inicia así y debemos ver cuál es el menú principal, el de los clubes, la información relacionada al club y la de los campeonatos. Por tanto, necesitamos llamar a la clase presentación de dichos elementos. Por ejemplo, podríamos encontrar la presentación para la página del menú de clubes con su menú principal, con su clase de presentación para el menú de club y agrupando la clase que corresponde a la información general del club con dos niveles de detalle: la información del club y los campeonatos que fueron desarrollados. Y así vamos completando cada una de las páginas que corresponden a los diagramas anteriores. Si necesitamos modificarlo, podemos establecer los diferentes tipos de enlaces o procesos que se van a desarrollar.
En este caso podemos observar el comentario para la página cuando se cargue el club. Esto es, cuando necesitamos ingresar un nuevo club, se pone el estereotipo correspondiente a un botón. Igual sucedería a la hora de registrarse. Existirá un botón Entonces debemos considerar las consultas, los enlaces de tipo ancla y la agrupación para presentar las páginas. Gracias y continuamos con los demás elementos en los próximos videos tutoriales.